Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Mira qué bonito. Hoy he puesto el título del directo. Isabel, hoy he puesto el título del directo, así que espectacular. Vamos muchísimo mejor. Isabel me envió. Isabel es el equipo de soporte es capitaneado por Isabel, ¿no? Entonces ella siempre me envía un mensaje antes de empezar el directo. Hay que poner el título, tienes que poner el título. Vale. Entonces hoy me di cuenta que sí, que había que poner el título está puesto, así que ya podemos arrancar. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todas? Bienvenidos, bienvenidas. Y hoy tenemos un tema que a lo mejor es uno de los elementos más, poner un poquito más de luz, uno de los temas más menospreciados en el tratamiento de los pacientes crónicos, de los elementos más infravalorados en el tratamiento de los pacientes con problemas crónicos, que es justo el tema de la respiración. Y vamos a construir, a partir de ahí, ¿se escucha bien? Por cierto, se me olvidó preguntar. Vamos a construir, a partir de ahí, una doble película donde podamos, al menos, empezar a encadenar nuestro razonamiento en dos direcciones. Una de ellas en una dirección más clínica, es decir, qué tipo de pacientes va a obtener más beneficios de este tipo de práctica. Hola Papá Gonzaga, bienvenido. Y una línea, qué tipo de pacientes y especificidades a lo mejor que podemos añadir que pueden generar mejores resultados en esta población específica. Y la pauta número 2, qué características deben tener las prácticas o la valoración del sistema respiratorio de nuestros pacientes, de nuestras cebritas, como veis ahí arriba. ¿Vale? Entonces, al menos dos líneas de razonamiento que son dos líneas que tienen todo que ver una con la otra, pero que el hecho de que yo sepa una de ellas no significa que puedo o que sé trabajar con la otra. ¿Qué quieres decir con esto, Luis? Quiero decir lo siguiente. Yo conozco mucha gente que maneja el tema respiración. Maneja en un sentido de ha estudiado, ha hecho algún curso, alguna práctica, alguna formación en el tema respiración, desarrolló sus habilidades de conducir prácticas de respiración, pero al fin y al cabo de alguna manera se quedó en esto, se quedó ahí, limitado a este ambiente, a este aspecto, a este umbral, a este nivel de conducción clínica. Y está mal, no está mal, es un nivel de habilidad de la persona que va a conducir la práctica en sí mismo. Pero una cosa es que conduzcas una práctica de respiración por 30 minutos, una hora. Otra cosa es que utilices la respiración como una herramienta terapéutica para lograr los resultados que quieres. ¿Qué es lo que cambia? Es que una cosa es una sesión, una práctica de un breathwork, de una sesión de respiración. La otra es utilizar la respiración como un elemento de corrección terapéutica. Y son cosas totalmente distintas, una cosa de la otra. ¿Vale? Entonces empezamos poniendo esta diferencia. Y luego hay una otra cosa más que estamos muy acostumbrados a hacer las cosas. Somos súper realizadores.
súper realizadores. Y en el momento que se nos pide que, vale, ahora tú tienes que salir de la línea de producción y tienes que incorporar todo este razonamiento, todo este trabajo que has producido, tienes que incorporar esto en un plan terapéutico. Y este plan terapéutico tiene que atender a determinadas urgencias, a determinadas demandas de tus pacientes. ¿Cómo lo encajas sabiendo que no serás tú el que va a conducir la práctica respiratoria o el ejercicio respiratorio o el entrenamiento respiratorio? ¿Cómo lo incorporas en tu ambiente clínico, aunque no seas tú el realizador del ejercicio, de la práctica o del programa en sí mismo? ¿Vale? Entonces ahí somos súper realizadores. Entonces vamos a hablar ahí de diferentes temas respecto a todo esto. Entonces para empezar tenemos que darle felicidades a Ruby, porque hoy es su cumple, así que Ruby, felicidades por el cumple. ¿Vale? Hoy fue un día dedicado a Ruby. Por la mañana hemos salido, hemos llevado a Alicia al cole, hemos desayunado, después salimos a comer, llevamos parte de la tarde juntos y ahí al final de la tarde me dio el visto bueno para salir, correr un poco y preparar el directo. Entonces, lo primero, ¿verdad? Lo primero, lo más importante. Felicidades a Rui, que hoy cumple 34 años. ¡Madre mía! 34 años. Qué chica joven, ¿no? Que tiene tanto por desarrollar por delante. 34. Hace 10 años completé 34 años, imaginaros. Yo a los 34 años, vamos a ver, a los 34 años, ya era el director de la carrera. Ya era el director de la carrera de fisioterapia. Ya impartía clase a 7 años. A 7 años. Fíjate, el tiempo vuela, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos para lo segundo, que es el tema clínico, el tema de la incorporación de la respiración en los pacientes crónicos y los beneficios que esto va a traer para nuestra práctica clínica, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de respiración, es importante tener en cuenta el sistema de soporte a la respiración. Entonces, Luis, ¿a qué te refieres con sistema de soporte? Dependiendo de la perspectiva que estés mirando, cuando hablamos de la respiración te viene algo a la cabeza, ¿verdad? A unos les vendrá la respiración como un regulador, a otros les vendrá a la cabeza la respiración como anatomía, a otros les vendrá la respiración como función, a otros les vendrá la respiración como un signo clínico de alguna cosa, una hiperventilación, por ejemplo. ¿Okay? Entonces cada uno va a escuchar respiración y va a producir en su cabeza, aunque no quieras, va a producir en su cabeza un escenario, una película, una representación, una realidad. Lo que me gustaría pedirles es que esta representación que vamos a hablar ahora del circuito de la respiración es que tengamos algunos parámetros bases. Entonces, vamos a partir del principio de que para que alguna función corporal pueda ocurrir, para que alguna función fisiológica como la respiración pueda ocurrir, hay un sistema en nuestro cuerpo que tiene que funcionar. De verdad, son múltiples sistemas que tienen que funcionar a la vez y tienen que estar coordinados para que podamos recibir los beneficios de este gesto, este acto fisiológico. Pues es un momento fisiológico. Así que vamos a empezar por ahí. Entonces, desde el embarazo, si os dais cuenta, ¿cuáles son los dos principales ritmos fisiológicos de la vida? Los dos principales ritmos biológicos de la vida, los dos principales ritmos del cuerpo. ¿Cuáles serían, si os viene a la cabeza? Los dos principales ritmos del cuerpo. ¿Cuáles serían? Que ya se empieza a ver ahí desde el embarazo.
Fran, ahí en el embarazo ya empezamos a medir esto, ¿verdad? ¿Cuáles serían los dos principales ritmos de la vida? Los dos más básicos, más baseline que tenemos. La respiración, el ritmo respiratorio y el ritmo cardíaco, ¿verdad? Son los dos ritmos más basales que tenemos, más primitivos que tenemos, donde desde los primeros momentos del embarazo ya empezamos a ver el ritmo cardíaco y mientras se va desarrollando el feto, empezamos a ver también si hay sufrimiento respiratorio, si hay algún tipo de sufrimiento que esté asociado al sistema pulmonar, ¿verdad? Entonces, los dos principales ritmos que tenemos, si te das cuenta, desde el principio de la vida, desde los primordios de la vida, son el ritmo respiratorio y el ritmo cardíaco. Y si os dais cuenta, estos dos ritmos, el ritmo respiratorio y el ritmo cardíaco, ya están presentes en nuestro cuerpo antes mismo de la formación de la conciencia, antes mismo del desarrollo cortical, antes mismo del desarrollo de la conciencia sobre estos ritmos. Esta conciencia de estoy muy acelerado o voy más despacio, puedo controlar o no puedo controlar, esto ya está presente antes de que uno mismo desarrolle algo de conciencia respecto a estos movimientos primitivos, a estos movimientos involuntarios. ¿Ok? Entonces la primera pregunta es, si tenemos estos dos movimientos, que son movimientos más primitivos, que son movimientos que pasan más en plan subconsciente, porque no deberíamos percibir los latidos cardíacos en condiciones basales, no deberíamos percibir los latidos cardíacos en condiciones de esfuerzo, obviamente sí. En condiciones basales tampoco deberíamos percibir el ritmo respiratorio, pero en condiciones de esfuerzo sí que lo vamos a percibir. Y nos vamos a adaptar a cada situación. Entonces, cuando sean situaciones más calmadas, más tranquilas, lo normal es que el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio bajen. Cuando sean situaciones más de excitación, más de motivación, más de movimiento, más de consumo energético, lo normal es que el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio suban, y ahí cuando suben o cuando bajan demasiado, sí nos damos cuenta y esta información se vuelve consciente, pero si no es así, ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Bien, entonces, siendo estos los dos ritmos primarios que tenemos ahí, los dos ritmos biológicos principales que tenemos desde el embarazo, la primera pregunta que os hago es, siendo un sistema subconsciente, el sistema de regulación que regula estas funciones es un sistema que yo puedo voluntariamente modularlo, ¿sí o no? Perdón, vamos a hacer otra vez la pregunta. Siendo esto un sistema que pasa en plan subconsciente, ¿está bajo mi voluntad? ¿Está bajo mi voluntad? Esta es la pregunta 1. ¿Está bajo mi voluntad? Es decir, si yo quiero que el corazón deje de latir, ¿soy capaz de interrumpir los latidos cardíacos? ¿Soy capaz de interrumpir el ritmo respiratorio? Si quiero interrumpirlos, soy capaz de hacerlo. Es decir, uno puede decidir, voy a dejar de respirar y listo. Y me mato aquí, voy a suicidarme. ¿Puedo hacer esto? ¿Sí o no? ¿Qué opináis? No, ¿verdad? No puedo. Entonces la primera pregunta es, no depende de mi voluntad personal que este ritmo esté más acelerado o más lento. No depende de mi voluntad personal si este sistema funciona o si este sistema no funciona. No depende de mi voluntad personal. No depende de las ganas que tengo hoy. Hoy me desperté súper cansado, así que voy a respirar menos para ahorrar energía. Pues no depende de ti hacer esto. Lo que sí depende de nosotros son otras cosas. Por ejemplo, somos capaces de influir sobre el ritmo
cardíaco, somos capaces de influir sobre el ritmo respiratorio. Interrumpirlos ya sabemos que no, pero somos capaces de influir en ellos, es decir, asumir comportamientos, actitudes mentales, entrenamientos musculares, entrenamientos ventilatorios, entrenamientos físicos, entrenamientos mentales, para que yo pueda, de forma consciente, cognitivamente, manejarlos mejor. Es decir, bajar la frecuencia cardíaca, bajar la frecuencia respiratoria. Sí, ¿verdad? Ahí sí, perfecto, vamos bien. Ahí sí, somos capaces de modular este ritmo a más y somos capaces de modularlo a menos. Eso sí, interrumpirlo jamás, pero somos capaces de modularlo. Es decir, no somos capaces de interrumpir esta respuesta, pero sí somos capaces de manejar nuestra respuesta frente a ella. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos los primeros pasos que son importantes. Y entonces, cuando nos viene a la cabeza el tema respiración, cuando tenemos una situación disfuncional en el cuerpo de nuestros pacientes, principalmente nuestros pacientes crónicos, nuestros pacientes complejos, estos pacientes suelen tener signos clínicos importantes de disfunción. Ok. Uno de los principales signos de disfunción, una de las principales señales clínicas de disfunción que vamos a tener en una persona que no está bien es, por ejemplo, que la frecuencia cardíaca suba. Entonces, cuando le mide la frecuencia de pulso, la frecuencia cardíaca subió. Otra característica, que la frecuencia respiratoria suba. La respiración no es tan diafragmática, la respiración es más torácica, el ritmo respiratorio está acelerado, la frecuencia cardíaca está acelerada. Ok, entonces el cuerpo se va adaptando, ¿ves? Estos dos ritmos principales que hemos hablado, estos dos ritmos primitivos de los cuales hemos hablado, son ritmos sensibles a condiciones disfuncionales. Son ritmos sensibles a trastornos, a desajustes en el metabolismo, en la programación de mi paciente. Ok. Entonces vamos a pensar lo siguiente. Yo soy capaz de modular, no soy capaz de interrumpir y soy capaz de generar una mejor o una peor interpretación respecto a estos signos clínicos que se presentan en mi cuerpo, en este caso en los pródromos que se presentan en el cuerpo del paciente. Bien, pero ahora tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. La respiración necesita de un sistema de soporte. Es decir, necesito que otros elementos funcionen bien para que la respiración pueda ocurrir de la mejor manera. De la mejor manera, ¿a qué nos referimos? De una forma que demande menos esfuerzo, de una forma que genere un mayor control emocional, una mayor salud mental, una mayor salud física. Ok. Entonces, valorar este sistema de soporte que estamos hablando es imprescindible para cualquier fisioterapeuta, para cualquier osteópata, para cualquier quiropráctico, para cualquier médico, nutricionista, odontólogo, psicólogo. Valorar este sistema de soporte es imprescindible porque esta alteración del sistema de soporte va a influir en múltiples respuestas clínicas que vamos a hablar a lo largo del directo. Vale. Entonces vamos a pensar lo siguiente. ¿Qué necesito para que el sistema funcione bien? ¿Qué elementos necesito yo para que el sistema pueda funcionar con menos esfuerzo, con menos consumo energético? El objetivo del cuerpo siempre será este. Por ejemplo, tener una buena movilidad torácica, por ejemplo. ¿Verdad? Tener una buena movilidad torácica, por ejemplo. El paciente que tiene una buena movilidad torácica, sea en rotaciones, sea en plan antero-posterior, sea en plan latero-lateral, ¿no? Plan sagital, plan coronal, plan transverso. Independiente del plan, lo importante es que el paciente tenga capacidad de mover el tórax en diferentes direcciones sin muchas restricciones, es decir, sin mucha resistencia, sea de la parrilla costal, ahí con sus sistemas articulares,
costocondrales, costocorpóreos, costotransversos, ¿no? Es importante que las estructuras musculares, los intercostales internos, los intercostales externos, tengan fuerza suficiente para producir la expansión del tórax y para producir la reducción de los volúmenes torácicos. Es importante que yo tenga un buen movimiento diafragmático hacia abajo en la inspiración y una buena recogida de los volúmenes diafragmáticos en la expiración. Es importante que tengamos un buen control muscular abdominal para poder antagonizar a este movimiento de descenso del diafragma, que la pared anterior del abdomen pueda aumentar su sistema de compresión ahí. Es importante que yo tenga una buena tolerancia al oxígeno, que yo tenga una buena tolerancia al CO2, ¿vale? Entonces, todo esto que estamos hablando es fundamental para que yo tenga una buena mecánica ventilatoria, para que yo tenga una buena capacidad de desarrollar mi mejor potencial respiratorio. Pero no podemos olvidar de unas cosas que son claves en todo esto. La primera de ellas, y es lo que nos viene más a la cabeza, el tema del frénico, el tema del nervio frénico. Es imprescindible considerar el frénico. Y cuando estamos hablando del frénico, estamos hablando de las dos vías del frénico, ¿okay? Cuando estamos hablando de las dos vías del frénico, ¿a qué te refieres, Luis? A la vía del frénico que lleva esta información hacia arriba, que son vías aferentes frénicas, y la vía del frénico que lleva esta información hacia abajo, que es una vía motora del frénico. ¿Okay? Si estamos hablando del diafragma en sí mismo, deberíamos considerar también la vía motora del vago, porque los pilares diafragmáticos, la parte crural del diafragma, esta parte tiene inervación vagal. ¿Okay? Entonces, tenemos que considerar, fijaros, también un otro sistema nervioso, que es el sistema nervioso que no está dirigido directamente al centro frénico, pero en el centro frénico tenemos ahí la inervación del frénico en sí mismo. Pero cuando estamos hablando de la parte tendinosa y cuando estamos hablando de la parte muscular, estamos hablando de cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la parte muscular del diafragma, esta parte que tenemos más alrededor de la parrilla costal, esta parte, la parte sensorial del diafragma ahí, responde más a los niveles torácicos correspondientes ahí, los niveles torácicos desde T12 hasta T6, por ejemplo. ¿Vale? Entonces esta inervación motora, esta inervación sensitiva, este diafragma más periférico, más muscular, va a la columna torácica. Mientras que el centro frénico va más en dirección a las cervicales. Entonces, fíjate, ya tienes ahí un elemento de diferenciación del razonamiento clínico. Cuando tenemos un trastorno motor del diafragma, porque no se mueve tanto cuanto podría moverse, porque hay una disquinergia abdominofrénica, porque hay una obstrucción al buen movimiento diafragmático, sea lo que sea. Son dos elementos los que tenemos que valorar. La columna cervical, C3, C4, C5, ¿vale? C3, C4, C5 es de donde va a salir la inervación del frénico, pero también tenemos que valorar todos los segmentos torácicos, desde T6 hasta T12, porque esto corresponde a lo que sería la parte muscular periférica más del diafragma. Muy bien, entonces ahí ya tenemos elementos de regulación. Y además de esto, tendríamos que considerar lo siguiente. Tendríamos que considerar que hay receptores mecánicos, hay baroreceptores en el sistema pulmonar, así como hay también en el sistema cardíaco. Hay quimiorreceptores en el sistema pulmonar. Hay inmunodependencia de un sistema que llamamos de BALT, de Bronchial Associated Lymphoid Tissue, el tejido de los bronquios, el tejido bronquial asociado al sistema de mucosas. Y todo esto se interrelaciona todo el tiempo. Es decir, el sistema nervioso está presente,
parte del sistema nervioso enviará esta información al cuerno posterior de la médula espinal, parte torácico, parte de este sistema enviará esta información al cuerno posterior de la médula espinal torácica o cervical, es de lo que estamos hablando, y otra parte llevará esta información al núcleo del tracto solitario y luego a centros controladores de la respiración. Los centros fisiológicos que están en el tronco encefálico, que son centros reguladores de la respiración. Ok, entonces te das cuenta que hay muchas informaciones que vienen de diferentes lugares a la vez cuando hablamos de una buena función respiratoria, ¿verdad? Músculos, nervios, articulaciones, sistemas interdependientes como el sistema abdominal, el sistema pélvico, incluso el sistema cervical. Ok, y todo esto va a influir en la buena función respiratoria, además de disfunciones internas, metabólicas, orgánicas, tal cual. ¿Vale? Ok, entonces fijaros lo siguiente. Uno de los principales problemas que enfrentamos hoy en nuestras formaciones, cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, cuando enseñamos razonamiento clínico para generar resultados diferentes, cuando enseñamos a profesionales de la salud a buscar la buena regulación del sistema autónomo, en parte a través de la correcta respiración o de la corrección de los patrones respiratorios. Uno de los problemas que tenemos es el concepto de que, oye Luis, es que esto, respirar, es fisiológico, esto es biológico, no hay una manera correcta de respirar documentada en la ciencia, así que si la practicamos, funciona. Es cierto, funciona, no vamos a matarnos porque elijo dejar de respirar, no, pero hay una mejor respuesta y hay una peor respuesta. Y hay formas de hacer esto o de adaptar la práctica de respiraciones que te llevan a una mejor adaptación, formas de hacerlo que no te llevan a ningún lugar y formas de hacerlo que incluso empeoran la clínica del paciente. Pero Luis, no es cualquier uno que estudia un curso práctico de respiración que puede, que sepa, pues eso es otra cosa. Que sepa, esto es otra cosa. ¿Me puedes poner un ejemplo? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, otra función nuestra, básica, primaria, primitiva, de las más antiguas que tenemos, es nuestra capacidad de correr. Correr, caminar, correr. Éramos cazadores recolectores. ¿Te recuerdas? ¿Has leído? ¿Has escuchado esto en algún lugar? Bien, entonces nuestra habilidad innata debería ser, si yo me dedico a salir a correr, debería tener la capacidad de hacerlo. Bien, entonces yo les pregunto, cualquier persona sin ningún tipo de instrucción, cualquier persona sin ningún tipo de instrucción, que decide que va a la tienda de zapatillas y decide comprarse una zapatilla, tiene la capacidad de salir a correr un maratón. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cualquier persona que decida ahora mismo, yo voy a hacer un maratón, en 5 meses seré una máquina de correr. Me voy a la tienda, voy a comprarme unas zapatillas y saldré a correr 42 kilómetros. No me hace falta una asesoría deportiva, no me hace falta un nutricionista para organizar mi consumo metabólico, no me hace falta entrenamiento específico, porque todos sabemos correr, porque esto es innato, esto es primitivo, siempre vino con nosotros, eso está en la historia del desarrollo del cuerpo de las personas, mi cuerpo va a buscar su historia en su ADN y yo seré el Usain Bolt. Oh, no, Usain Bolt no es maratonista, pero yo seré el mejor maratonista del mundo porque decidí hacerlo. No, no serás. ¿Esto significa que no tengas la capacidad de serlo? No, tienes la capacidad de hacerlo. Tienes la capacidad de hacerlo, pero tener la capacidad de hacerlo no es suficiente. No es suficiente. Entonces,
Cuando le decimos al paciente, oye, tienes que practicar este tipo de respiración aquí, porque es una respiración lenta. Y si es una respiración lenta, te sentará genial. Porque he leído en un montón de artículos, en un montón de lugares, me metí en Google, en Facebook, he leído el resumen de un par de artículos y me dice aquí que respirar es bueno. Pues obvio que respirar es bueno. ¿Tienes duda de esto? Pues te quitamos la duda pronto. Intenta quedarte 5 minutos en respirar. Mira a ver si te sienta bien. Pues no, que respirar es bueno lo sabemos. El tema es, ¿cuáles son las directrices que yo tengo que seguir? ¿Qué tipo de pacientes va a recibir más beneficios? ¿Cuáles son las formas con las cuales yo puedo utilizar esto en consulta que me va a potenciar los resultados clínicos? ¿Sabes? Entonces, ¿dónde están los elementos de fallo? Los elementos de fallo de la práctica de respiración para que mi paciente no esté hiperventilando. Yo creo que está respirando lento cuando de verdad está hiperventilando. ¿Cuáles son los fallos del programa motor? ¿Cuáles son los fallos del mecanismo de transmisión? Del sistema de movimiento que me están impidiendo de lograr una recuperación plena. ¿Sabes? Entonces, Moni, es por ahí. Es por ahí. ¿Sabes? Entonces, el tema es, ¿cuáles son los elementos que están impidiendo la pronta recuperación? Y les comento esto porque tenemos muchos alumnos, por ejemplo, que son profesores de yoga, profesores de cursos de respiración, pero están mal adaptados. En su práctica diaria están mal adaptados. Practican esto todos los días y están mal adaptados. Y no saben por qué están mal adaptados. Claro que no saben por qué están mal adaptados, porque han aprendido a hacer respiraciones. Pero entender los elementos que influyen para una buena o para una mala regulación, no. Y la gente no se ocupa de la valoración, la gente se ocupa de qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Esta cosa de todo el tiempo, todo el tiempo martillándote a la cabeza. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues espera un poco, siéntate ahí, vamos a identificar cuál es el problema. Ok, entonces imaginaros lo siguiente. La respiración es un súper modulador, por ejemplo, del sistema gastrointestinal. Cualquier paciente que sufra con problemas gastrointestinales, si tiene una buena diversidad de estímulos respiratorios, puede lograr beneficios ahí espectaculares. Incluso podemos nosotros, yo como osteópata y fisioterapeuta no, pero los resultados que generamos pueden, al derivar este paciente al médico, le dan la posibilidad al médico de quitarle las pastillas de omeprazol, por ejemplo, ¿no? Los inhibidores de bomba. Entonces, el sistema respiratorio influye directamente sobre la regulación de la barrera intestinal. ¿Y por qué influye directamente sobre la regulación de la barrera intestinal? Porque con un sistema respiratorio bien regulado tenemos una modulación más funcional de lo que es la actividad simpática que va al sistema gastrointestinal. Y el sistema simpático inerva el sistema de barreras, ¿no? Los tight junctions, las junciones estrechas. Entonces, si somos capaces de modular esta hiperactividad simpática que va al abdomen, este sistema de barrera empieza a cerrarse más fácil, a modularse más fácil, ¿verdad? En cambio, si estamos hablando, por ejemplo, de pacientes que sufren con ansiedad, si son pacientes que sufren con estrés crónico, hay parámetros que tú tienes que seguir o sí. Por ejemplo, les pregunto, para la modulación del dolor, obvio que la respiración vale muchísimo, pero para la modulación del estrés crónico, para la modulación de la ansiedad, ¿ok? Vamos a empezar a pensar. Tengo pacientes en mi clínica que sufren con estrés crónico, tengo pacientes en mi clínica que sufren con ansiedad. No van ahí para tratar la ansiedad, yo no soy psicólogo. Van ahí para tratar su dolor lumbar, van ahí para tratar sus problemas de regulación del sueño, sus problemas gastrointestinales, pero también llevan algo de ansiedad. Y llevan ya su tratamiento con su psicólogo y todo esto, con sus resultados, buenos o malos, da igual, pero
yo igual tengo que entender cómo este sistema fisiológico está influyendo sobre la respuesta de ansiedad. Entonces la primera cosa es, les pregunto, ¿tiene algo que ver la ansiedad con el ritmo respiratorio? ¿Sí o no? ¿Tiene algo que ver la ansiedad con el ritmo respiratorio? ¿Tiene algo que ver la ansiedad con el ritmo cardíaco? ¿Sí o no? Pacientes que sufren con ansiedad, pacientes que sufren con ansiedad suelen tener el ritmo cardíaco más acelerado, suelen tener el ritmo respiratorio más acelerado. Están dentro de tu clínica, no estás tratando las lumbares, no estás tratando las migrañas, no estás tratando los dolores cervicales, los dolores de hombro, los dolores de rodilla, pero no te has dado cuenta que esta persona que también sufre de ansiedad está hiperventilando. Y estás ahí tratando su dolor lumbar, su dolor pélvico, su dolor de cuello, pero no te has dado cuenta que está hiperventilando, no te has dado cuenta que la frecuencia cardíaca está elevada. Y esto es uno de los pródromos de las crisis de ansiedad. Es uno de los pródromos. Entonces, fijaros, hay muchos programas, hay muchas investigaciones, por ejemplo, que ya han aportado mucho respecto a la modulación del dolor a través de la respiración. De esto ya hemos hablado en nuestros otros directos. Pero la modulación de la ansiedad a través de prácticas de respiración. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo mínimo que tienes que obedecer? ¿Cuál es el tiempo mínimo que tienes que obedecer para generar efectos positivos en pacientes que sufren con ansiedad y en pacientes que sufren con estrés crónico? ¿Cuál es el tiempo mínimo de práctica de respiración? No estamos hablando de ritmo, no estamos hablando de modelo, no estamos hablando del tipo, estamos hablando de tiempo mínimo, independiente de la práctica que vayas a hacer. ¿Cuál es el tiempo mínimo que un paciente tiene que ser capaz de trabajar su sistema ventilatorio para que pueda empezar a tener beneficios con esta práctica? ¿Qué opináis? Tenemos ahí 5, tenemos 3, tenemos 2 minutos. ¿Qué opináis? Fenómenos. Entonces, para empezar a tener beneficios en la ansiedad, para empezar a tener beneficios en el estrés crónico, el tiempo mínimo que deberíamos considerar son 5 minutos. Mínimo. Pero veis, yo trabajo 1 minuto y esto ya le genera una buena modulación. Pues modulación en estados agudos está bien, pero para disminuir las crisis, para mejorar la percepción del paciente, para mejorar la plasticidad neuronal, para generar efectos más a medio y largo plazo, sesiones de al menos 5 minutos. No pueden ser más cortas que 5 minutos. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta esto, te pregunto lo siguiente. 5 minutos. Y yo estoy haciendo una práctica ventilatoria de, por ejemplo, activación. Una práctica de activación. Una respiración del águila, por ejemplo. Rápido y fuerte, todo por nariz. 5 minutitos. Ok. ¿Cuáles serían los cuidados que yo tengo que tomar con este tipo de pauta para estos pacientes que son ansiosos o para estos pacientes que sufren con estrés crónico? En estas dos condiciones específicas. Luego, si estuviéramos hablando de otra cosa. Pero hoy hablamos de estas dos condiciones específicas. Ya sabemos que 5 minutos es el tiempo mínimo que uno tiene que hacer la práctica. Ahora, si estoy haciendo una hiperventilación, como la respiración del águila o la respiración del fuego, ¿cuál es la consideración que yo tengo que tener? Que no puedo violar este principio cuando estamos hablando de pacientes ansiosos, cuando estamos hablando de pacientes con estrés crónico. ¿Qué tengo que considerar con este grupo de pacientes? ¿Alguien me puede ayudar con el tema?
llevarlos a la acidosis, la frecuencia cardíaca. Yo tengo que considerar con pacientes de estrés crónico y que tengo que considerar con pacientes ansiosos es lo siguiente. ¿Okay? Se puede hacer, se debe hacer, dependiendo del momento, de la fase del entrenamiento de cada uno. Se debe hacer, el cuerpo tiene que ser capaz de adaptarse a diferentes ritmos, a diferentes estímulos de hiperventilación, de hipoventilación, esto todo. El cuerpo tiene que ser capaz de adaptarse. Pero para poder generar un beneficio, de verdad, yo no puedo, con estos dos grupos de pacientes, no puedo o no se debe, la recomendación de las revisiones sistemáticas que tenemos es de que jamás termines una práctica de hiperventilación sin incorporar nada después. ¿A qué te refieres con incorporar nada después? O incluyes una apnea, o incluyes un momento de apnea, inspiratorio o expiratorio, o incluyes un momento de apnea, o incluyes, después de la hiperventilación, un momento de meditación, o incluyes un momento de respiración lenta, para que el sistema vuelva a sus niveles de estabilidad. Si os dais cuenta, por ejemplo, en nuestro programa, el programa Breathwork, que es el programa que tenemos para pacientes, siempre que terminamos una práctica de hiperventilación, la terminamos con una apnea, para que la mente vuelva a bajar su excitabilidad. Para que la mente vuelva a bajar su excitabilidad. Entonces, fijaros, el tiempo mínimo 5 minutos, pero si estoy practicando 5 minutos de hiperventilación, puedo hacerlo. Dependiendo del momento, de las características del paciente, puedes hacerlo. Pero ¿puedo terminar en 5 minutos ahí? No puedo terminar ahí. Tengo que, después de los 5 minutos de hiperventilación, si lo está haciendo, tengo que reducir el drive mental. Es ahora calma. Calma, porque tenemos que volver con el sistema a su nivel de regulación. ¿Okay? Bien, entonces tenemos ahí 5 minutos, tenemos ahí que si es una hiperventilación no puede terminar en hiperventilación, tienes que terminar con una práctica más tranquila, más calmada, bien. Esto para poder generar estas conexiones que estamos buscando. Y luego vamos a incorporar más cositas, ¿vale? Luis, ¿es posible que haya ritmos respiratorios que funcionen mejor, ritmos respiratorios que funcionen peor? Hay. ¿Cuál es el ideal? Lo que está más investigado son 6 ciclos respiratorios al minuto. Los 6 ciclos respiratorios al minuto pueden ser 4 y 6, 4 inspira, 6 sopla, 6 ciclos al minuto puede ser una respiración inspira en 5, sopla en 5, hay consideraciones para hacer en 6, sopla en 6, ¿ok? Entonces son ritmos distintos y los ritmos se adaptan igual de bien en los pacientes, ¿no? ¿Y cómo sabemos esto? Si medimos la práctica, sabemos cuál es el ritmo que le sienta mejor a un paciente. Si medimos, sabemos cuál es el ritmo que le sienta mejor al paciente. Sabemos en el momento que están practicando cuál es el ritmo respiratorio, es decir, la organización de los ritmos más primitivos que tenemos que le están sentando mejor para la organización de todo el sistema. Si les medimos, si sabemos medirlos y utilizar esta información en nuestra consulta. Vale. Más que esto, sabemos que hoy también hay mucha cosa de inteligencia artificial, cursos grabados, cursos que uno se mete ahí en internet, de YouTube, de Instagram, de Facebook, de lo que sea, que enseñan a la gente a respirar. Entonces, fijaros qué curioso, porque cuando hablamos de pacientes con estrés crónico y hablamos con pacientes ansiosos, hay una característica específica
cuando hablamos de hacer prácticas grabadas, solamente grabadas, prácticas de vídeos. ¿Y cuál es la característica específica? Es que estos pacientes responden mejor cuando hay al menos una guía, cuando hay al menos un mentor conduciéndoles en este proceso. ¿Hace falta que sean en todas las sesiones? No. Pero hace falta que sea al menos en la primera sesión. Eso también es una guía de recomendación. Que si tienes un programa estructurado, tú en tu clínica, donde el paciente sigue el paso a paso en vídeo, las mejores respuestas ocurren cuando al menos la primera consulta, la primera práctica, esta persona la haga con una guía, con una persona que le esté conduciendo en este proceso. Fíjate, la interacción humana, la conexión del terapeuta con el paciente. Hace falta que al menos una vez estés ahí para potenciar estos resultados. Si sigues repitiendo la interacción con otra persona, es mejor. Es mejor. Todo el desarrollo es mejor. Pero hay un prerequisito, que al menos en la primera tengamos alguien presencial. Esto suele funcionar mejor con pacientes ansiosos y con pacientes que sufren con estrés crónico. Ok. Más que esto, fijaros, hemos dicho 5 minutos mínimo, Eugenia, ¿verdad? 5 minutos mínimo. Y el paciente que se fatiga antes de llegar a 5 minutos. ¿Qué hacemos con este paciente? Le decimos, oye, el mínimo son 5 minutos, fenómeno, mátate ahí. No, el problema es tuyo, son 5 minutos, está en la literatura, Luis me lo ha dicho, y ahora. Y este paciente que no llega a 5 minutos porque se fatiga antes, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? En plan clínico, ¿qué hacemos? Porque una de las recomendaciones, de los requisitos, es que para que puedas tener una buena práctica, una buena respiración, es que haya libertad de movimiento. Libertad de movimiento, es decir, moverse en diferentes ritmos, en diferentes direcciones, en diferentes ángulos, con todo lo que esté relacionado a lo que sea tu sistema de movimiento. Libertad de movimiento diafragmático, costal, torácico, bueno, de todo. ¿Qué hacemos con los pacientes que no logran llegar a 5 minutos? Con los pacientes que se fatigan antes. Este es el momento que tú vuelves al sistema de soporte. Tu pregunta ahí es, ¿por qué no logra llegar a 5 minutos? ¿Por qué se fatiga? Se fatiga porque le cansa la cabeza, no puede concentrarse. Bueno, entonces ahí tenemos que elegir pautas de concentración, pautas de, oye, vas a enfocarte más aquí y seguir creciendo poco a poco. Pero si el tema no es tanto si el tema es que tengo un paciente que tiene una rigidez torácica tremenda, que tendrás que trabajar, movilidad torácica. Y si el problema es que la musculatura ventilatoria está débil, bueno, tendrás que trabajar la musculatura ventilatoria. Si el problema es que el sistema gastrointestinal está inflamado y no le permite un buen trabajo diafragmático porque hay mucha inflamación abdominal, pues tendrás que trabajar el sistema abdominal. Entonces, fíjate que dependiendo de la barrera que estés enfrentando, clínicamente tendrás que abordar la respiración desde una perspectiva distinta. Porque el que no aguanta, porque no puede concentrarse, le da igual si tú le estás trabajando la movilidad torácica, porque no es su problema. En cambio, el que tiene una mala movilidad torácica y tú le estás dando pautas cognitivas, también le da igual la pauta cognitiva. ¿Por qué? Porque su problema es que no tiene movilidad torácica. Entonces, ahí tenemos elementos de razonamiento clínico, elementos de regulación de cada paciente que son distintos. Entonces tú me vas a decir, pues yo quiero activar el frénico. Y explícame, ¿cómo se activa el frénico? ¿Cómo se activa el frénico? ¿Hay alguna forma específica de activar el frénico? Sabiendo que el frénico posee quimiorreceptores, sabiendo que el frénico posee receptores mecánicos, sabiendo que el frénico posee diferentes tipos de receptores para diferentes tipos de informaciones. ¿Puede ser específico? No.
¿Cómo vas a estimular el frénico por el frénico en sí mismo? Es que no puedes, tienes que trabajar o los músculos, o la capacidad pulmonar, o la oxigenación de los tejidos, o la tolerancia al estrés, o la interpretación sobre lo que está pasando. No puedes. Tienes que identificar dónde está fallando el sistema para entender por qué el frénico está fallando, por qué el frénico está en sobrecarga, qué es lo que le está mal adaptando. El frénico no decide hacer las cosas él a su bola, voy a hacer yo conmigo mismo. No. Entonces, ¿dónde está el agujero que está generando este cambio? Bien, entonces libertad de movimiento. Ok. Ahora, ¿qué más? Si el paciente no puede respirar bien, al otorrino, claro, eso sí, porque es parte del sistema de soporte, el aire tiene que entrar, ¿vale? Ahora, número de sesiones, porque yo veo ahí, salí a correr hoy, y salí a correr un poco en plan, vamos a relajarnos, salí a correr 1 hora y cuarto, me dio unos 12 kilómetros, estamos preparando para Buenos Aires, llegaremos, al menos con el cardio llegaremos bien. Aunque no vaya corriendo, quiero llegar bien, tenemos 4 días ahí intensos de curso y congreso y tenemos que estar a tope todos los días, entonces para mantener la reserva energética alta. Número de sesiones, ¿qué opináis? Número de sesiones me refiero, número de veces que esta persona tiene que revisitar esta práctica respiratoria. Número de veces que esta persona tiene que repetir la práctica respiratoria en una semana para que esto empiece a generar beneficios. Número mínimo en la semana. Buenos Aires será espectacular, ya vais a ver. Será magnífico. Número mínimo de intervenciones a la semana, que no hace falta que sea tú el terapeuta que lo haga, para que el paciente sepa cómo hacerlo. Número mínimo, 5 veces. 5 veces. Número mínimo, 5 veces. Es decir, en una semana, al menos en 5 momentos distintos, al menos en 5 momentos distintos, esta persona tiene que volver a su práctica y estar concentrada en ella al menos por 5 minutos. En una semana, esta persona tiene que tener pautas rutinarias de volver a estas prácticas al menos por 5 minutos, 5 veces en una semana, para empezar a generar beneficios para esta población. Y fijaros qué curioso que cuanto más tiempo lleva uno haciendo estas prácticas, mejor es la respuesta. Es decir, esta respuesta es como el ejercicio, es tiempo dependiente. Es decir, cuanto más tiempo llevas haciendo, mejores son las respuestas. Fijaos qué curioso. ¿Por qué esto? Para generar neuroplasticidad. Y yo cuando salgo a correr, Moni, y me meto ahí en internet, empiezo a escuchar personas distintas. Y hoy salí a escuchar un señor que habla de respiración. Y tiene ahí su programa de respiración, no sé qué. Salí para conocer su programa, fui escuchando. Lo primero, que casi dejé de escucharle cuando dijo que el vago tiene receptores en los labios. Entonces se sopla. Mira lo que escuché hoy. Si no es para estresarse en la carrera, ¿no? Salí a correr, ya es para estresarse en la carrera. Casi no. Ahí en este momento desconecté de este podcast, me fui a otro y al final volví. Que ya estaba más calmado, no quería estresarme. Pero dijo, ¿sabes por qué se sopla lento? Dijo él. Dijo así, eso es mentira. ¿Sabes por qué se sopla lento? ¿Por qué? Porque el vago tiene receptores en los labios. ¡Madre mía! Porque el vago tiene receptores en los labios. Gui, el tío dijo esto, lo tengo grabado. Se sopla lento porque el vago tiene receptores en los labios. ¡Madre mía!
pero dejé interrumpir el ritmo de la carrera, me metí en el celular. No, esto aquí no puedo seguir escuchando. Pues es que no, yo salí a correr para relajarme, pues aquí ya me mato, me corto los pulsos escuchando una cosa. Entonces, pasa mucho esto, ¿no? Y luego ahí hice mi carrera, volví para seguir escuchando, porque al final tú tienes que entender qué es lo que se está comunicando a la gente para que tú puedas al final contrarrestar esta información y darle la información correcta. Y si no sabes las tonterías que se están comentando, al final no puedes luchar contra la mala información. Y al final volví y el tío estaba diciendo, pues, y piensa entonces qué potente es esto, que puedas interrumpir las respuestas con un ejercicio sencillo de respiración. Y yo pensé, es tiempo dependiente, mínimo 5 minutos, teniendo en cuenta que si es hiperventilación no podemos terminar en hiperventilación, tiene que terminar en otra cosa. Como mínimo 5 veces a la semana tienes que revisitar esta misma práctica, no puedes estar alterando de prácticas y ritmos porque esto no genera plasticidad, y tienes que sostener esto en el tiempo. Y se está vendiendo cosas a las personas donde se dice que imagínate qué potente que puedas aprender algo sencillo aquí y con un ejercicio puedas interrumpir todo esto que estás pasando. Es complicado. Entonces es mentira, obviamente es mentira, y esto hay que saberlo. Para poder antagonizar con estas informaciones disfuncionales hay que saberlo. Entonces, número de sesiones, mínimo 5 a la semana. No hace falta que esté en tu consultorio para que lo haga, pero son pautas que tienes que prescribir para la casa, ¿vale? Va a influir en la modulación de la inflamación, va a influir en la modulación del dolor, en la modulación del sueño, otro día hablamos del sueño, va a influir en la modulación de la barrera gastrointestinal, va a influir en el humor, en el control emocional, pero si estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de estrés crónico, tenemos que repetir al menos 5 veces a la semana lo que has probado en consulta. Lo que has probado en consulta. Si yo sufro de ansiedad, pues mueve sus extremidades de manera recurrente. No, yo no sufro de ansiedad. No sufro, porque yo no sufro. Con esto no sufro. Yo tengo hiperactividad. No, ansiedad no. Tadipal, ansiedad no. Yo tengo hiperactividad. ¿Sabes qué pasa? Aquí en Madrid son las 9 de la noche. Así que a las 9 de la noche el sistema ya va a lo suyo. Mis alumnos saben que si dependiera de mí, el directo que es de 1 hora iba a 2 horas, 3 horas, 4 horas y se va, ¿no? En el avanzado ya hemos tenido clases de 7, 8 horas, si no me equivoco. A ver, entonces todo esto es importante que lo sepáis. Entonces, fijaros, y no puede ser en un ambiente que tenga varias interrupciones. Y voy a correr en Buenos Aires también. Esto me podéis cobrar cuando yo esté ahí. Lo único es que tendrá que ser antes del curso. Y después del curso ya es imposible. Y tiene que ser un ambiente donde no haya interrupciones. En un ambiente donde hay interrupciones, no funciona o funciona menos. ¿Ok? Entonces, fijaros ahí, ya les di en plan clínico, si estuvieras ahora prescribiendo el programa de respiración o las prácticas de respiración a tu paciente para auxiliarte, para ayudarte a resolver los problemas que quieres. Mi paciente tiene dolor lumbar y tiene ansiedad. Mi paciente tiene migraña y sufre también con estrés crónico. Ya tendrías ahí las guías clínicas principales para esta persona. Primero, la primera sección al menos tú tienes que enseñar a esta persona. Esto te genera mejores resultados. Esta práctica no puede tardar menos que 5 minutos. Okay. Si el sistema no está preparado para lograr 5 minutos, tienes que incorporar pautas para rehabilitar el sistema, identificar los fallos, rehabilitar el sistema y luego, rehabilitar el sistema, lograr superar los 5 minutos. Si el sistema no llega, no somos capaces. Ahora, más que esto, tiene que haber libertad de movimiento, que el cuerpo pueda expresarse
en diferentes direcciones y de diferentes formas. Es imprescindible. Más que esto, tienen que ser múltiples sesiones, al menos 5, de 5 minutos en una semana. ¿Vale? Cuanto más mantienes esto en el tiempo, mejor. Y tiene que ser en un ambiente donde no haya ningún tipo de distracción. Entonces, cuando estés prescribiendo el plan terapéutico de tu paciente, ¿qué vas a añadir ahí? ¿Qué vas a añadir ahí? Lo que no tengo una banda de polar aquí. Pero ¿qué vas a añadir ahí? Vas a añadir ahí el tema de las pruebas simpatovagales que hiciste en consultorio. ¿Cómo? Cuando estamos en consulta, tenemos la responsabilidad de entender cuál es el ritmo respiratorio al cual este paciente responde mejor. Y esto lo probamos a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, esta es nuestra responsabilidad como profesionales. El paciente no tiene que ocuparse de esto. Como profesionales, nosotros tenemos la responsabilidad de decirle, este es el ritmo que te encaja mejor para regularte mejor, para desinflamarte más, para controlar mejor tu ansiedad. Ok, entonces cuando les medimos ahí, yo siempre recomiendo que las medidas de respiración, de pautas respiratorias, sean medidas de 2 minutos, porque a veces queremos probar 3, a veces queremos probar 4, a veces quiero probar una 4-7-8, una 5-5, una 6-6, una 4-6, ritmos distintos. Esto estamos hablando de un T2, es una prueba de reactividad. Okay. Entonces, lo importante es que en consulta tengamos ahí la capacidad de identificar cuál es la respiración que le sienta mejor al paciente, que modula mejor su sistema interoceptivo. Okay. Cuando hayamos identificado esto, la búsqueda ahora es por lograr los 5 minutos 5 veces a la semana y mantener esto en el tiempo para que podamos reproducir neuroplasticidad, para que podamos producir una reorganización cortical que va a disminuir las crisis de ansiedad, los efectos de las crisis de ansiedad, que va a disminuir los efectos del estrés crónico, va a empezar a contrarrestar estas maladaptaciones que vemos en nuestros pacientes. Ok. Y Luis, si tengo una clínica, si tengo un espacio o si trabajo con colaboradores, ¿cómo yo debería incorporar esto? Deberías incorporar esto como un plan terapéutico. Es decir, el reto para regular el SNA no es tener una sesión de respiración. Una sesión de respiración sería salir a correr. Salgo a correr, es una sesión de entrenamiento. Salgo a correr una vez a la semana. ¿Esto me elimina la ansiedad? No. ¿Esto me elimina el estrés crónico? No. ¿Hacer una práctica de respiración una vez a la semana me elimina la ansiedad? No. ¿Y hacer una práctica a la semana de respiración me elimina el estrés crónico? No. ¿Por qué no? Porque el tema no es hacer una práctica de respiración ni una práctica de entrenamiento. El tema es cuál es el elemento que está generando alteraciones respiratorias que yo tengo que corregir para que la respiración vuelva a ser un aliado otra vez en el tratamiento de este paciente. Esto es un tratamiento más allá de músculos y articulaciones. ¿Cómo yo puedo restablecer la homeostasis a través de los principios más básicos que el cuerpo tiene para autorregularse? Y este primer principio es a través de sus 2 ritmos primarios, es el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio. En este caso estamos hablando del ritmo respiratorio. Entonces, cuando estamos hablando de incorporar el tema respiración en tu tratamiento, estemos hablando de que esto tiene que estar en un plan terapéutico donde a lo mejor en tu consulta o con colaboradores tuyos, esta persona estará presente o estará haciendo esto en línea con personas a las cuales tú has entrenado
para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Tú haces la primera valoración, identifica los fallos, lo que hay que corregir, prescribe lo que hay que prescribir, y estas otras personas que son parte de tu equipo, son colaboradores tuyos, ya sabrán qué hacer porque tú has hecho la primera valoración y ya sabes cómo esto tiene que incorporarse en tu plan de tratamiento. No es que tú tengas que hacerlo todo tú en todas las consultas, no es para centralizarlo todo, es para que tengas más manos para liderar a tu equipo. Liderar el plan de tratamiento de tu paciente con las mejores herramientas, con las mejores prácticas, orientando a tu equipo. Pero el guión, el águila del tema, eres tú. Y ahí tienes que entender dónde están los fallos de regulación para que puedas buscar, al fin y al cabo, la mejor corrección de ruta para estas personas. ¿Okay? Luego veo un par de preguntas aquí. Entonces, y una cosa imprescindible que trabajéis con vuestros pacientes es algo que me pasó con una paciente otro día. La paciente me envió un mensaje diciendo, esta paciente sufre de fatiga crónica. Es durísimo, fatiga crónica es durísimo. Pero ella me dijo, Luis, no puedo desplazarme a Madrid porque no tengo quien me lleve. Vale, pues no hace falta que vengas a Madrid si estás en crisis, ¿no? Que pongas en casa y que agarres los mejores ritmos respiratorios que has aprendido ahí en el programa de cuidados personales que tenemos, que es el programa Breford, que agarres los mejores ritmos respiratorios, los que te han sentado mejor, y que eventualmente a lo largo del día vayas practicando estos ritmos. Y ella me dijo, pero es que estoy fatal. Pues justo en estos momentos que estás fatal, cuando tu cuerpo te está diciendo no puedo, no consigo, es cuando tu mente tiene que asumir el comando de todo esto, el mando de la situación. Y ya que estás ahí tumbada, sufriendo, sentada, sufriendo, coordina los ritmos primitivos, los ritmos primarios que tenemos, que es el ritmo respiratorio y el ritmo cardíaco, aunque sea durísimo, coordina estos dos ritmos. Entonces, como terapeutas tenemos esta responsabilidad de enseñarles a los pacientes a tener esta fortaleza mental para que en sus momentos de mayor problema, de mayor crisis, sean capaces de superar las sensaciones del cuerpo y a través de la mente meterse ahí en esta situación, esta modulación top-down nos toca a nosotros. Y esto yo estuve escuchando un podcast, esto de los buenos, y una cosa que quiero hacer un día es un Ironman. Y este tío estaba diciendo, ¿sabes cuándo tienes que convertirte en un Ironman? Pues antes de hacer la prueba, antes de empezar a entrenar, ya tienes que convertirte en un Ironman. Es tener una mentalidad de Ironman. Antes de cruzar la línea, ya tienes que haberte convertido en lo que quieres lograr. Entonces, tener esta perspectiva, y tiene todo el sentido, tener esta perspectiva, esta mentalización nos ayuda para que el paciente incorpore estas prácticas, aunque se esté sintiendo fatal en su rutina. ¿Vale? Entonces tenemos ahí, ¿cómo puedo incorporar esto en consulta? Si tienes un espacio, abre un espacio ahí, incorpora un profesional entrenado por ti que pueda hacerlo y empieza a poner a estas personas en grupo, porque el tema del grupo mejora muchísimo las respuestas, ¿vale? Pero después de haber pasado por tu valoración, si no, no vale. ¿Okay? Esto puede ser dolor de rodilla, dolor lumbar, migraña, dolor cervical, estrés crónico, ansiedad, lo que sea. Si hay trastornos crónicos, nos interesa la respiración. Ok, Luis, entonces ¿es correcto indicar un solo tipo de respiración para cada paciente? No, Luca, no. Si queremos una buena adaptación, no. Tendríamos que proponer diferentes ciclos, diferentes ritmos, porque dos cosas, como terapeutas tenemos que pensar en dos cosas. La primera, qué elementos tengo que generar de modulación. La segunda es, después de haberle modulado, cómo empiezo a desafiar el sistema para que el sistema se convierta en algo más adaptable, mucho más adaptable. Entonces no puede ser un ritmo, que es un fallo crónico. Yo solamente hago así, yo siempre respiro así, siempre lo hago lento. Pues todo lo que tú hagas siempre de la misma forma, vas a tener problemas.
¿A qué se debe que al hacer las respiraciones en supino, la variabilidad, en lugar de subir, baja un montón de cosas? Debería subir. Indudablemente subir. Pero si en supino baja, tenemos un fallo del sistema de soporte. Justo de esto estamos hablando. Ariadna. ¿Cuál sería la postura más adecuada? ¿En supino, sedente o bipedestación? Depende de lo que quieres. Tienes vital. Pero yo te diría, para empezar a probar, en supino. Si quieres probar el vago, en supino. ¿Okay? Fisioterapia y osteopatía, FIOS. En la valoración de la respiración puedo hacerlo midiendo su variabilidad para ver cómo funciona su señal. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Por esto hablamos siempre de campos receptores. Cuando hablamos en el integrativo siempre hablamos de campos receptores. Entonces, los campos receptores serían los principales elementos moduladores de esta respuesta. Entonces, cuando tenemos una mala respuesta a una respiración lenta, una respuesta inesperada, la frecuencia cardíaca no va en la dirección correcta, la RMS-SD no va en la dirección correcta, la SDN no va en la dirección correcta, lo que tenemos es un fallo en el sistema de soporte. Ahí tenemos que identificar dónde está el fallo, corregir el fallo, volver a probar la respiración y mirar si ahí tenemos una buena adaptación a este cambio, a esta nueva propuesta, a esta alteración del patrón que le hemos propuesto al paciente. Esta es la idea, que podamos probar y a partir de lo que salga en el resultado, que podemos adaptar esto a cada paciente, personalizar el tratamiento, que es el tema de la cebra. La cebra necesita de la mirada del águila para que pueda prescribir el mejor tratamiento para cada persona y no el mismo tratamiento para todas las personas. ¿Vale? ¿Con cuál de la respiración se puede empezar para la valoración? Yo empiezo con la 6-6. ¿Vale? ¿Estás en el curso Fisioterapia, Osteopatía, FIOS? Solo por curiosidad. A mí me gusta probar la 6-6, pero yo siempre le pido al paciente dos cosas. Entonces pídele lo siguiente. Los primeros 2 minutos, pídele una respiración que le parezca una respiración calmada, tranquila y que le lleve a algo de relajación. Que al final de 2 minutos pudiera decirte, estoy mucho mejor. Entonces, esta es la primera cosa que les pido. Que sea amplia, que sea lenta y que tú estés a gusto con ella. Y le mido 2 minutos. Y luego le pido que me haga o una 5-5 o una 6-6. ¿Okay? Para ver si tengo mejores o peores resultados. Entonces, la primera verificación es, mido un T1, comparo con su basal, con su natural, y luego comparo T1 con la adaptada que yo le pedí y comparo la adaptada que yo le pedí con la natural que acabo de hacer. Y ahí elijo cuál es la mejor. Nasales solamente. La primera yo les pido, haz a tu gusto. Si me sale bien, yo le digo, ahora te voy a contar 6-6 o 5-5 y tú me la repites justo como acabas de hacer. Si le sale mal la primera, si sale invertida, yo le pido que inspire por nariz y sople por boca. ¿Por qué esto? Porque yo hago estas prácticas con el paciente tumbado una primera vez. ¿Y qué pasa cuando el paciente está tumbado? ¿Qué pasa con la resistencia al flujo aéreo? Si el paciente está tumbado, aumenta la resistencia al flujo aéreo. Entonces, como quiero disminuir la carga alostática y disminuir la resistencia al flujo aéreo, es disminuir parte de la carga alostática, yo les pido toma aire por nariz y soplo por boca en este momento. Después vamos adaptando a ver si puede ser todo por nariz, a ver si queremos que sea todo por nariz, a ver si hay beneficios añadidos, que sea todo por nariz. Y los defensores de la respiración nasal dirán, Luis, expirar por boca no debería ser así. Pues claro, pero esto no es un patrón respiratorio. Yo no conozco a ninguna persona que inspire por nariz y sople por boca mientras está estudiando. Entonces, fíjate, estoy aquí estudiando, escribiendo las cosas.
¿Habéis visto a alguien así en la vida? No, o es así, todo por nariz, o es así, todo por boca. No se aprende a hacer esto, ¿entiendes? Pero los talibanes te dicen, no abras la boca, estás muriendo subiendo escaleras, pero no abras la boca, que te caigas desmayado, pero no abras la boca, que te mate un infarto porque generas una sobrecarga tremenda, pero no abras la boca, que tengas un ictus, un accidente cerebrovascular porque la tensión arterial se explota, se va despacio, pero no abras la boca, porque abrir la boca es peligroso. Pues obvio que abrir la boca no es peligroso, abrir la boca es fisiológico. Cuando hay aumento de la resistencia del aire o necesitas oxigenar mejor, abre la boca. No es un patrón, no hay respiración nasal, respiración oral, respiración mixta, no hay mixta, ¿entiendes? O es una o es la otra. Estos son ejercicios y puedes hacerlo todo por nariz, todo por boca, por nariz, por boca, pero esto no significa que vayas a incorporar un patrón basal de que... Y si lo ves, es rarísimo. Saca una foto, graba un vídeo, márcanos y yo retiro todo lo que te acabo de decir, ¿vale? Cultívate en paz, dijo. Lo mejor es que la exhalación sea más extensa que la inhalación. No, este es un mito también que está en la literatura. Lo mejor es que tengan 6 ciclos al minuto. ¿Okay? Si son 6 ciclos al minuto, sea una 4-6, sea una 6-6, sea una 5-5, con variaciones 5-7. Lo mejor es que sean 6 ciclos. Lo mejor para ser súper exacto, súper preciso, serían 5,5 ciclos por minuto. Pero es casi imposible que logres 5,5 ciclos al minuto. Así que 6 ciclos al minuto o 5 ciclos al minuto ya nos vale. Esta cosa de que la exhalación sea más larga que la inhalación, no es tan así el tema. Es un mito. Es un mito que también está investigado de diferentes maneras y lo que genera la mejor modulación para el sistema autónomo es 5 ciclos al minuto o 6 ciclos al minuto. ¿Vale? Esto no significa que para todos los pacientes les vamos a pedir este ritmo. Hay pacientes que tienen más ansiedad con este ritmo. Hay pacientes que no perciben un buen vaciado o un buen llenado con este ritmo. Entonces tendremos que conducirles en un proceso de tratamiento para que puedan lograr este ritmo, porque este ritmo genera la mejor modulación del sistema cardíaco. Es el ritmo que genera la mejor modulación del sistema vagal. Entonces, por ahí que vamos a empezar la orientación. Pero siempre considerando los pasos iniciales que hemos comentado antes, que son los posibles elementos que van a desencadenar fallos en los mecanismos de respiración. Eso es imprescindible. Y luego, corrigiendo esto, que podamos incorporar las mejores pautas de respiración siguiendo las guías básicas que os comenté. ¿Vale? ¿Sí o no? Entonces, cuando hablamos del tema más allá de músculos y articulaciones, pasa por esto. Entonces, si yo te dijera, Luis, o si tú me dijeras, Luis, tengo un paciente que sufre con dolor pélvico crónico. Si hago un buen trabajo respiratorio con esta persona, ¿me va a modular mejor la respuesta al dolor pélvico? Obvio que sí. ¿Me genera una mejor respuesta emocional? Sí. ¿Me genera más percepción de salud mental? Sí. ¿Me genera una respuesta antiinflamatoria más eficiente? Sí. ¿Y por qué no trabajo entonces con la respiración cuando tengo pacientes que sufren con dolor pélvico? No lo sé, explícame tú, porque si trabajas los sistemas de regulación fisiológica, esto suele generar una respuesta tremenda, independiente si estás actuando sobre la zona o no. Son vías y mecanismos de regulación. Y para esto utilizamos todo este circuito que les he comentado hoy. ¿Vale? Bien, nos hemos pasado 1 hora y 20 minutos, madre mía. Muy bien, mensajes, no sé, Isabel no me dijo nada, pero para los valientes que vayan a participar del congreso de... Ah, mira, ahí está Isabel manifestándose, al final llegó al trabajo la chica, muy bien. Fijaros,
Para los que vayan a participar del congreso presencial o del congreso online, ¿okay? Que serán, el que se inscribe a uno gana el acceso a otro. Para los que vayan a inscribirse al congreso, hoy es el último día para que puedas hacerlo con descuentos, ¿okay? Hoy de verdad no, mañana es el último día para que puedas hacerlo con descuentos, así que date prisa para que no tengas que pagar más después de pasarte de la fecha, después de pasarte del plazo. Si quieres informaciones del congreso, escribe aquí abajo congreso y te enviamos las informaciones del congreso para que puedas ver ahí todo el programa y todas las ventajas que tienes en participar, ¿vale? Lía dijo que ya se inscribió al taller de respiración antiestrés, espectacular. Se puede solo online, se puede sí, solo online. Vale, para esto está el online y el presencial lo vamos a transmitir por streaming. Así que daros prisa, porque queremos veros a todos allí en el congreso. El congreso será la bomba. Luego subo las historias, el vídeo que Mauro me envió hoy, cortito, así, enseñando el material que vamos a tener en el congreso, que está precioso. Bueno, no os voy a adelantar muchos detalles. En el día 17, que es cuando llego a Buenos Aires, será una ruta espectacular porque salgo de Madrid, voy a Buenos Aires, esto en el fin de semana anterior, salgo en el viernes, llego a Buenos Aires en el sábado, hago el lanzamiento del congreso online, que es en el 14, lo hago desde Buenos Aires, junto con Mauro. En este día, a la medianoche, me voy a las 10 de la noche, me voy a São Paulo, llego a la medianoche, al día siguiente tengo una formación como alumno ahí todo el día, luego este lunes, martes, todo el día, agarro un vuelo, medianoche y cuarto en São Paulo, llego a las 4 de la mañana en Buenos Aires, en el 17, bajo del avión, duermo 3 horas, a las 7, 8 de la mañana ya estamos desayunando, nos vamos al salón del centro de convenciones para organizar todo, audio, vídeo, recibir los ponentes, organizarlo todo, y en 18, 19, 20, 3 días del curso, del mayor curso de todos los tiempos, el único en la historia de Señal, y en el domingo vendrá entonces el congreso presencial, así que estará de explotar la cabeza, ¿vale? Estará espectacular. Quien no esté suscrito va a arrepentirse. Y tendremos también nuestro taller de respiración antiestrés, que Isa lo ha puesto ahí, para que todos puedan suscribirse. Y este serían 3 días. Será un evento más largo. Serán 3 días ahí, pero bien coordinados. A ver, tenemos una pregunta. Una mala respiración causada por factores externos puede ser la responsable en un espasmo de la musculatura intercostal. Puede. O puede estar manteniendo el espasmo en la musculatura intercostal, aunque no haya sido el gatillo. ¿Okay? Lo más probable es lo segundo, pero que puede. Entonces, Luis, un ejercicio para el paciente sería 5 minutos de ejercicio de hiperventilación seguido, luego una apnea. ¿Sería una buena estrategia? Depende de lo que estés buscando, quién es vital. Entonces, Virginia, si por ejemplo, si este paciente no sufre con ansiedad, no sufre con estrés crónico, pero sí que sufre de fatiga, por la mañana me despierto, me arrastro, no soy nadie, si no me tomo un café luego de arrancar, ahí puede ser que una hiperventilación justo por la mañana, después de haberse despertado, le pueda valer bien para retomar estos niveles de energía. Lo único es garantizar que no termine la hiperventilación. Después de la hiperventilación que tenga algo ahí como 2 minutitos, 3 minutitos de baja la tierra, ¿vale? Pero entonces siempre depende y te recomiendo que pruebes antes con este paciente en consulta, a ver si no le dispara ningún gatillo de ansiedad, ningún gatillo que no quieres que esté ahí. Y si no, hay mucha compensación de cuello, mucha compensación de hombro, compensación de parrillo costal, porque al principio suele haber bastante. Ok.
Héctor ya se inscribió al taller de respiración, está espectacular. Yo tengo en online el de Argentina, espectacular, espectacular. Pum, 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 a ver. Así, con esa energía, tus alumnos. No podemos quejarnos. Cari, bueno, yo espero que no. Hay gente que se queja. Luis, es que no dejas de hacer cosas. Bueno, es que, ¿cuál es la idea? ¿Que deje de hacer cosas? No sé. Me gusta hacer cosas, me gusta que la gente aprenda. Y si yo hago más cosas y la gente puede sacar más beneficio, espectacular. No, la gente quiere dejar de hacer cosas. Cari, y yo lo que quiero es hacer más cosas. ¿Por qué? Porque yo no conozco a nadie que haya cambiado la salud haciendo menos. No conozco. Uno que dijo, hoy voy a descansarme hoy. Esta persona probablemente no hay un libro escrito sobre su historia, su trayectoria, su legado. No. ¿Cuál fue su legado? Logró dormir, vivir y morir con tranquilidad. Muy bien, me parece estupendo. Si es tu propuesta de vida, pues la mía es dormir, vivir y morir con energía. Y que alguien escriba al final, pero se ha muerto de tanta energía que tenía, pero al menos hacía algo. Pues muy bien. ¿Verdad? Y al que no le guste, pues no lo vea, no pasa nada. Menos mal que sos hiperactivo. Nadia, yo te diría que una de las principales características en mí mismo que me gustan, de las cualidades que me gustan más, una de ellas es mi hiperactividad. Me encanta mi hiperactividad. ¿Vale? ¿En qué línea sigues formándote? En todas, que puedo aguantar. Estando a la formación, ¿hay precio diferente para el congreso? Hay precio diferente para el congreso dependiendo de la fecha, porque en teoría el congreso es para los alumnos, así que el precio ya es diferente para los alumnos. ¡Qué bien, Cari! Águila vuela con águila al final, ¿verdad? Sacamos la energía y la fuerza para seguir. Esa es la idea. Águila vuela con águila, Cari. Y yo saco la mía de vosotros. ¿Quién no puede seguir que no siga? Esta es la idea. Fabuloso lo compartido. Me valida lo que de manera intuitiva he estado aplicando a mis pacientes. Espectacular. Dije. Pero valora la variabilidad de la frecuencia. Si no valoras la variabilidad de la frecuencia, todo lo que tú estás pensando puede estar invalidado. ¿Por qué? Porque es lo que tú estás pensando. Cuando las cosas están aquí, fluyen de una manera. Cuando la verificamos de forma objetiva, a lo mejor te sorprendes. Si no valoras de forma objetiva, te sorprenderás muchas veces. Ya lo hice yo. Este camino ya lo recogí yo y muchas personas que están aquí y sabemos que es así. Aroax, nunca dejes de hacer cosas y enseñarnos. Di que sí. La idea es que no. Ole por ti y por nosotros. Qué grandes, qué máquinas. Gracias, Cari. Qué bien, el online está espectacular, no os preocupéis. Qué bien. Bum, bum, bum. Creo que más preguntas no tenemos. Mientras te escucho, voy armando los archivos para entregar a mis alumnos. Espectacular, Ashtanga. Vas a revolucionar muchas cosas, Ashtanga. Ya te veo. Vas a revolucionar muchas cosas. ¿Vale? Más que hiperactivo, asociaciente. Más que hiperactivo, quizás sea motivación y tesón. Probablemente sí. Pero cuando dices que es hiperactivo, la gente a lo mejor se conecta más fácil. Pero motivación seguramente. ¿Sabes? Gracias, Gaby. Nos vemos en Buenos Aires, espectacular. Los de Luna
Te agradezco inteligencia, sabiduría, tacto, humildad. Agradezco el ser que eres a Dios, porque llevo mucho tiempo en preguntas que tú vas aclarando, arrojando luz y despertando interés por la complejidad. Qué grande, qué grande. Se quedará grabado el vivo en el canal de YouTube, ¿vale? En el canal de YouTube. Y si no habéis visto, yo hoy enseñé, y ahora me despido, hoy enseñé en nuestro perfil del SNA Breathwork, que es el perfil del programa de respiración que tenemos, que es más chiquito que este, pues está empezando. Yo les enseñé a los aburridos cómo no enfadarse con la repetición de prácticas respiratorias. No sé si habéis visto, pero si no habéis visto, meteros ahí en nuestro canal de SNA Breathwork, suscribiros ahí, que es importante para recibir todo esto, y échale un ojo en las historias, para cuando un paciente te diga, es que este es muy aburrido, tengo que repetirlo por 2 semanas, no soy capaz. Isabel ha puesto ahí el enlace. Mira, déjame poner aquí, voy a cambiar el comentario. Mira. Este es el perfil que tenemos para nuestros pacientes. Entonces, esto por un comentario que recibí en el último programa de una chica, una profe de yoga. Yo los comento, los peores son los que creen que manejan el tema. Yo sé, ¿por qué? Porque soy fisioterapeuta y la gente cuando tenía ganas de enseñarme algo, yo como fisioterapeuta pensaba, es que yo esto ya lo manejo. Y allí empezaba ya a poner barreras ahí para el aprendizaje. Pero afortunadamente ya superé estas barreras y hoy aprendo. Y entonces esta chica me envió, es que me parece mal, me parece muy flojo, me parece no sé qué. Y estábamos en la segunda semana. Es que es muy repetitivo, claro, las 2 primeras semanas es un repetir un poco más regular, no es todo un repetir, pero son prácticas más semejantes una a la otra para que la persona vaya adaptándose, obvio, al nivel de estímulos, para que en la 3ª, 4ª, 5ª, 6ª semana el sistema pueda responder de acuerdo. Y fíjate que era una persona que estaba buscando solución para sus problemas, siendo una terapeuta que enseña respiración. Y envió un correo. El Ruby me enseñó. Yo le dije a Ruby, pues, ni conteste, dile gracias y bien. Pues, espero que encuentres un canal que genere mejores resultados que los nuestros. Y nada, y listo. Hay que identificarse con lo que se está enseñando. Y entonces, hoy grabé un vídeo para estas personas que se aburren muy fácil de prácticas que son muy semejantes por 2 semanas, que es lo que tú necesites, como ya os comenté, para generar neuroplasticidad. Necesitas repetir un par de cosas, no siempre por toda la eternidad, pero un par de días sí, ¿no? Comer pan un día en 2 meses no te hace daño. Comer pan todos los días por 2 meses probablemente te va a inflamar un montón. Las cosas que te hacen daño y las cosas que te generan beneficios, ambas necesitan de continuidad. Entonces grabé una historia ahí con mis recursos de Harry Potter que tengo aquí. Está bastante entretenida para los pacientes que se aburren, puedes indicarles estas pautas que seguramente van a divertirse muchísimo más. Y tú también, pídeles que graben un vídeo y te lo envíen a ti para que puedan compartir estos momentos juntos, ¿vale? Échale un ojo ahí en nuestro perfil del Breathwork y dime después qué te pareció nuestra solución. Muy bien, espectacular. Luego, en el día 19, que yo creo que es no sé cuándo es el miércoles de la semana que viene, será el evento Z19. Z19. Este será el evento de la semana que viene. Y ya te darás cuenta porque ya vamos a publicar qué será el Z19, pero será un evento interesante que lo vamos a hacer con una super fisioterapeuta, super águila, SNA integrativo, SNA avanzado, monitora ahora SNA integrativo, profe del SNA Breathwork, la profesora María Esther Galdámez. Entonces vamos a hablar ahí desde Zaragoza, así que organízate ahí, al menos apunta en tu agenda que, oye, consultar el material del día 19, porque vamos a aportar ahí muchos insights, muchos tips del SNA Business,
liderazgo de equipos, prácticas, cosas diferentes. Apúntalo ahí. Evento Z19, miércoles de la semana que viene, ¿vale? Luego les enviaremos más informaciones. Cuidaros mucho, nos vemos pronto. ¿Os valió? ¿Os valió el directo? ¿Os valió el directo? ¿Sí o no? 1 hora y 40, madre mía, Luis. ¿Os valió el directo? ¿Sí o no? Yo voy entrenando. Voy a hacer un curso de 8 días ahora como alumno, una formación de 8 días, a ver si aprendo a hablar menos. Esto es imprescindible. La gente siempre me dice eso. Si hablas menos, a lo mejor funciona más. Muy bien. ¿Os valió? ¿Si os valió? Ya me valió a mí también. Muy bien. Les dejo un enorme abrazo a todos. Les dejo un enorme abrazo a todas. Consultar ahí en las historias y coméntame qué te pareció. ¿Vale? Cuidaros mucho, vamos a ver que con todo lo que habéis escrito, si Ruby se anima a acompañarme a Buenos Aires, yo creo que es imprescindible que vaya. ¿Vale? Cuidaros mucho, mañana todo estará en YouTube. Nos vemos pronto, chatos.